tarda i benvinguts a RACO, Nostres Ideas, esta escuela de filosofía. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos una visita muy especial. Tenemos a Enric, que es filósofo, escritor y doctor. Bueno, doctor en filosofía, así que no es una cuestión hoy de... Y es el creador del canal de YouTube Adictos a la Filosofía, con más de 500 000 de seguidores, con temas muy interesantes. Yo sé que muchos de vosotros lo conocéis, y los que todavía no lo conocéis, pues ahora es el momento. Y yo quiero presentaros, yo lo que he querido decir a ti es que la vida sin filosofía no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, si te preguntara quién eres, porque no vamos a hacer la presentación así al uso de tus títulos académicos, pues los iré contando, poco a poco. A ver, preguntarle eso a un filósofo es un poco peligroso, ¿no? Porque nos podríamos pasar toda la charla solamente discutiendo eso, ¿no? Pero bueno, antes que nada, daros las gracias de verdad por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. No había venido nunca a Palma de Mallorca, me parece un sitio precioso, me gusta mucho que estéis, bueno, que haya mucha gente, así que bienvenidos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ¿quién soy? Pues me llamo Enric, soy filósofo, yo considero que yo no me puedo definir a mí mismo sin la filosofía, ¿no? O sea, Nietzsche decía eso de que la vida sin música sería un error. Para mí, esa frase hay que decirla con la filosofía, para mí la vida sin filosofía sería un error, pero aparte de eso, pues soy marido, soy padre de 2 hijas, ¿no? Eso también me define, y mucho más de lo que yo me pensaba que me iba a definir antes de tenerlas, ¿no? Así que pues soy eso, filósofo, marido, padre y alguien que se hace estas grandes preguntas de la filosofía. Él estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Navarra y vimos que tienes, en el canal se ve que tienes una gran pasión por Nietzsche. Hiciste el trabajo de grado Nietzsche en Zaratustra, la voz detrás de la máscara, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho un vídeo que hiciste sobre Nietzsche en el que hablabas de los propósitos que se hacía este filósofo para Año Nuevo. Y ojalá todos nos hiciéramos esos propósitos, ¿no? Dice algo así como, esto era en 1882. Ya, ¿cuál es el pensamiento que ha de ser el fundamento del resto de mi vida? Muchos a principios de año pensamos en, ahora voy a ir al gimnasio, ahora voy a empezar el régimen, ¿no? Y me decía, ¿cuál es el pensamiento que ha de ser el fundamento del resto de mi vida? Quiero ver la belleza existente en la necesidad de las cosas. Así seré yo uno de los que embellezcan. Y yo me preguntaba, ¿son tus propósitos como los de Nietzsche? Sí, sobre todo cuando me di cuenta que esos otros no me funcionaban, ¿no? Eso no, pues vamos a probar con cosas más abstractas, como ver la belleza en todas las cosas y tal, ¿no? Sí, o sea, ese siempre ha sido un aforismo que me ha impresionado mucho de Nietzsche, porque con su filosofía no entiendo muy bien por qué tenía esa visión tan optimista acerca de la vida, pero es la que él tenía, ¿no? Y él tenía esa visión de que había que darle el sí más profundo a la vida y que eso es lo que había que hacer a pesar como de todas las dificultades. Y para mí siempre ha sido inspirador ese aforismo de decir, sí, o sea, realmente lo que uno tiene que plantearse es intentar ver la belleza en todas las cosas a cada momento, que es muy difícil porque nos distraemos continuamente, o sea, para ver eso uno tiene que estar como en tensión de mirar hacia afuera todo el rato y no volver la mirada hacia adentro, cosa que nos cuesta muchísimo, o al menos a mí me cuesta, a lo mejor a vosotros no, pero a mí sí que me cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, mirar hacia afuera e intentar enseñarnos a nosotros mismos a reconocer esa belleza que también ya Platón decía que está como presente en todas las cosas, que se manifiesta en todo y que al final es lo que anhelamos, ¿no? Anhelamos encontrarnos con esa belleza. Sí, a mí también me ha impresionado siempre el tema de por qué Nietzsche insiste tanto en decir sí, ¿no? En decir sí a la vida. Creo que tenemos un gran problema hoy de que a la gente le cuesta comprometerse, de decir sí a las cosas. Y que hace falta liberarse de ese egoísmo, volver a mirar a la vida y quizá por eso bailaba tanto Nietzsche. Claro, o sea, para él, de hecho esa es una de las cosas que yo trataba en mi trabajo de fin de grado. El trabajo de fin de grado, o sea, Nietzsche en Zaratustra, la voz detrás de la máscara, yo lo que estudiaba era el uso que Nietzsche hace del estilo en su filosofía, porque Nietzsche, él tiene, bueno, cosas de Nietzsche, ¿no? No sé si habéis leído el Ecce Homo, pero uno de los capítulos lo titula ¿Por qué escribo yo libros tan buenos?, ¿no? ¿Por qué soy yo tan inteligente? Entonces,
estas cosas que Nietzsche tenía, ¿no? Pero él le daba como mucha importancia al estilo porque él consideraba haber encontrado como el gran mensaje acerca de la vida y que ese mensaje no se puede transmitir de la manera ordinaria como lo ha hecho la filosofía, por ensayo, argumento lógico y tal, sino que había que transmitirlo con un ritmo estilístico que fuera lo más parecido a la música y que no solamente te hiciera razonar, sino que te hiciera bailar y que hiciera que las ideas entrasen por tus pies, ¿no? Él decía que con el baile las ideas entran por los pies, se incorporan esas ideas, se hacen cuerpo, ¿no? Entonces a mí eso siempre me sorprendió muchísimo de Nietzsche y es lo que me llamó la atención inicialmente. La gente joven le gusta a Nietzsche, es un autor que entra bastante fácil y muchas veces me preguntan sobre el amor fati. Y también vienen bastante confundidos con el tema del nihilismo. O sea, si era nihilista, ¿qué es eso del amor fati? Sí, o sea, Nietzsche no era nihilista. El nihilismo para él es el diagnóstico de la época en la que él le tocó vivir. O sea, él hace su diagnóstico, dice: nuestra época está marcada por la muerte de Dios, la muerte de los grandes ideales, la muerte de los grandes significados, de los grandes relatos. Y eso lleva poco a poco a que el ser humano pues se vaya apagando, que vaya como diciéndole cada vez más no a las cosas, que le digan no a la vida, ¿no? Él esto lo ve mucho en Schopenhauer, ¿no? Porque Schopenhauer mira la vida, dice: la vida es horror, la vida es dolor, la vida es sufrimiento, lo que hay que hacer es negarla, ¿no? Y él dice, Nietzsche lo que intenta hacer de algún modo es, él comparte la evaluación de Schopenhauer sobre la vida, cosa que yo creo que es el error que él comete, él le da la razón a Schopenhauer y le dice: sí, la vida es horror, sufrimiento, mal, cosas terribles y ya está, pero aún así hay que decirle que sí, ¿no? Entonces yo creo que él tenía la razón en la respuesta que había que dar, pero se equivocaba en el diagnóstico, en la evaluación, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era la pregunta. No era una pregunta concreta, era si era nihilista y sobre todo el amor fati. Claro, entonces no es nihilista por eso, porque para él el nihilismo es la negación de la vida. Entonces su enemigo es el nihilismo. Él lo que intenta es superar el nihilismo que él ve latente en la sociedad que a él le había tocado vivir, que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta de que la conclusión inevitable de los principios que ha aceptado es ese nihilismo, y él intenta combatirlo de raíz porque ve que ese nihilismo es un problema, ese nihilismo de Schopenhauer de decirle que no a la vida. Entonces él no es un nihilista, aunque muchas veces se ha confundido su filosofía en ese sentido. Sí, vienen un poco confundidos, ¿no? Sí. Y bueno, luego estuviste en la Universidad Pompeu Fabra, donde hiciste un máster de filosofía política. No es una cosa que te hayas dedicado mucho, o sea que eso fue una parte de tu vida. Fue una fase. Una fase, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que tienes muchos vídeos del tema de ética, y nosotros en la escuela explicamos muchas veces que hay una vinculación entre la política y la ética. La ética es la armonía en el individuo, la política sería la armonía y la convivencia en las sociedades. Y lo que sí tienes son muchos vídeos de Platón y de Sócrates en este tema. A mí me encantó especialmente uno en el que nos hablas de que la ética de Sócrates es consecuencialista, algo que yo nunca me habría atrevido a decir. Pero explicaros, porque luego cuando te escucho digo, oh, pues sí. Sí, es un vídeo antiguo. Creo que lo que dije es que la ética socrática es el verdadero consecuencialismo, o algo así, ¿no? Y mi idea es que, o sea, el consecuencialismo es esta doctrina ética en la que lo que importa a la hora de evaluar la bondad o la maldad de una acción son las consecuencias externas que tiene, ¿no? Pero a mí lo que me da la impresión es que Sócrates acepta de alguna manera ese marco. Sí, lo que importa son las consecuencias, pero no las consecuencias externas de tu acción, sino las consecuencias internas. ¿Cómo te afecta esa acción a ti mismo? ¿En qué te conviertes? ¿En qué tipo de carácter está uno conformando con esta acción concreta? ¿Sí? Y esto yo lo veo en Platón, lo veo luego en Aristóteles también, ¿no? Por Aristóteles pensar que toda la ética la enmarca en la persecución de la felicidad, pero la felicidad la entiende no como una felicidad como la entendemos nosotros hoy, en plan de estamos contentos, jajas y ya está, sino como una felicidad en el sentido de la realización plena de todas mis potencialidades humanas. Eso es una consecuencia que puede tener tu acción, pero a mí me parece la genialidad de esa intuición socrática, que es de origen socrático, es decir, es que la consecuencia que importa es esta, es qué carácter estás conformando con tu acción, qué tipo de persona estás, en qué tipo de persona te estás autoconstruyendo, ¿no? Y esa es la consecuencia que importa. Pero claro, como es una atención a las consecuencias, yo le decía, pues es el verdadero consecuencialismo.
Y lo último ha sido el doctorado, que lo has hecho en la Universidad de Barcelona, sobre Tomás de Aquino y Aristóteles, porque le interesa muchísimo la parte metafísica. La tesis es Naturaleza y fin, el fundamento metafísico de la ética en Aristóteles y Tomás de Aquino. Bueno, eso es mucha lectura, mucho estudio, y no le voy a decir que nos explique la tesis, pero si nos compartes alguna de las ideas que más te hayan sorprendido en estos años de doctorado. Sí, la tesis es resultado como de un camino intelectual, ¿no? Y yo, como decías antes, yo empecé muy interesado en la filosofía política, hice ese máster, poco a poco le fui perdiendo el interés porque me di cuenta de que si uno quiere dar con la clave de la filosofía política tiene que empezar antes en la ética. Entonces empecé a estudiar la ética en Aristóteles y en Santo Tomás, y me di cuenta de que si uno quiere entender la clave de la ética tiene que empezar todavía antes en la metafísica, ¿no? O sea, en la ciencia todavía más abstracta, más fundamental de la metafísica. Entonces terminé estudiando eso, las bases metafísicas de una ética de inspiración aristotélica. Y lo que a mí me sorprendió, yo identifico dos pilares principales de la ética aristotélica en el esencialismo, o sea, la idea de que el ser humano tiene una naturaleza concreta, y en la teleología de que está orientada a un fin, ¿no? Por eso os acordáis, si alguno de vosotros ha estudiado Aristóteles, la idea de la ética, como decía antes, es vamos a perseguir la felicidad, pero entendida como la realización plena de esa naturaleza humana común que todos compartimos, ¿no? Entonces, si el ser humano no tiene una naturaleza y no está orientado a ningún fin, pues se cae todo el proyecto ético aristotélico. Entonces, a mí lo que me sorprendió, lo que me ha sorprendido más en estos años de estudio es descubrir cómo, pues yo inicialmente me pensaba, sí, esto lo dirá Aristóteles, lo dirá Santo Tomás, estará muy bien, pero en la filosofía contemporánea quizás no van por ahí los tiros. Y yo lo que descubrí es que hay una gran corriente de autores en filosofía contemporánea que intentan recuperar justamente intuiciones de la filosofía aristotélica, intuiciones ligadas a la idea de las naturalezas, de las esencias, a la idea de los fines, etc. O sea, por poner un ejemplo, una de las autoras que más me llamó la atención se llama Nancy Cartwright, que se llama igual que la mujer que dobla a Bart Simpson, pero son personas diferentes. Es una curiosidad, es así. Y ella es una filósofa de la ciencia, y ella estudia, digamos, la actividad científica y tal, y una de sus tesis principales es que la ciencia no puede entenderse si no es como una actividad que está buscando naturalezas aristotélicas, que lo que hace es intentar aislar su objeto de estudio de cuantos más factores externos posibles para dejar que su naturaleza se exprese de manera sin impedimentos. Y ella dice, es que eso lo que nos muestra es que la ciencia va ligada a ese esencialismo aristotélico, ¿no? Y lo mismo me sucedió con la idea de las causas finales, la volví a encontrar en muchos autores contemporáneos, cosa que me sorprendió, no me lo esperaba inicialmente, pero fue una sorpresa grata. Y supongo que los que lo conocéis encontráis a faltar a alguien en la sala. Entonces, sabemos que Leónidas te ha ayudado mucho en tus investigaciones filosóficas, ¿no? Sobre todo en el vídeo del principio de la razón suficiente, y hemos hecho nuestras pesquisas y en realidad Leónidas no te quería matar, era cariño, eso, solo cariño, ¿no? Entonces, como queremos saber más sobre él, le hemos invitado también, le hemos comprado un billete de avión, hemos dicho, no puede ser, también tienes que estar por aquí, así que yo voy a... Vale, muy bien. No sé yo. El color igual. Estaría muy cambiado. Espera. Yo, Enric, te lo tengo que reconocer. Es decir, realmente te hemos invitado porque queríamos conocer a Leónidas. Ya, me pasa. De hecho, nos estamos pensando muy seriamente en montar un club de fans, ¿no? Yo tengo que reconocer que en ese vídeo que él intenta hacer un golpe de estado y... Leónidas, que aparece, ¿no? Del más allá. En ese vídeo que Leónidas intenta hacer un golpe de estado a base de likes, yo fui uno de los que se iba sacando cuentas de YouTube para dándole a votar ahí a ver si conseguía hacerse con el canal. Y bueno, para conocer un poco más sobre este personajillo, ¿no? Leónidas, ¿cómo os conocisteis?
Yo creo que siempre ha estado ahí, en alguna parte de mi interior. Como el genio maligno de Descartes siempre está en su sombra por encima de mí. Yo creo que siempre ha estado ahí, en alguna parte, y en algún momento se materializó y dijo, hola, soy real, estoy aquí y no te vas a librar de mí ya. Y te toca aguantarme. Y me toca, exacto, te toca aguantar, efectivamente. Bueno, por las pocas horas que llevas en Mallorca, pues ya sabes que aquí la comida es muy importante, ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? Esto yo no lo sabía, se lo pregunté. Y me dijo su comida favorita, o sea, es la fenomenología del espíritu de Hegel, con un vasito del Requiem de Mozart y tal, y eso, se lo papea, se puede comer 3 o 4, me dice. Debe tener un buen estómago. Y como filósofo, ¿cuál creerías que es su mejor amigo? El mismo. No podía ser de otra manera. No puede ser de otra manera, efectivamente. ¿Y crees que tiene algún archienemigo? Sí, es Descartes, obviamente. Claro. Ahí coincidimos, por cierto. Sí, sí. Claro, de hecho los vídeos de Descartes son de los que tienen más visualizaciones en tu canal. ¿Crees que se debe a que Descartes es fácilmente criticable o por la aparición estelar de Leónidas? Seguramente por las dos cosas. A ver, yo creo que, en el fondo, el otro día compartía en la pestaña de comunidad de mi canal, compartía los 3 vídeos que tienen más visualizaciones de mi canal, que son los 3 que ya han sobrepasado el 1.000.000. Primero está Descartes, luego está un vídeo de Spinoza y luego está un vídeo de un argumento ateo. Y es en plan, según esto debo ser el canal ateo espinocista, amante de Descartes, y no soy ninguna de las 3 cosas, ¿no? Entonces era como un poco frustrante, pero yo creo que lo de Descartes es simplemente porque como está en la selectividad, todo el mundo estudiándolo y tal, pues... Ayuda. Ayuda. Y además con Pikachu entra más fácil, ¿no? Sí. Bueno, ya para ponernos serios. Estás sudando, ¿eh? No, sí, es que Leónidas... Uf, Déu meu. Yo tengo que reconocerte que me enganché a tu canal por él, ¿no? Porque, de hecho, cuando hace sus apariciones estelares ahí, ¿no? Rompiendo un poco y tal, a mí me viene a la mente la voluntad irracional de Schopenhauer, ¿no? Cuando él aparece. Claro, Leónidas, pues, con su ego, que también lo tiene, ¿no? Pues que es tan bello, tan perfecto, tan armonioso, ¿no? Pues por unos instantes, ¿no? Pues con esa contemplación estética, con ese éxtasis, pues puedo huir, ¿no? De todo el dolor, el sufrimiento, que es el mundo, que es la vida, ¿no? Que anda que no cuesta levantarse, ¿no? Y tirar cada día para adelante. Claro, Schopenhauer entró en contacto con filosofías de la India, que en ese momento estaban empezando a llegar a Europa, ¿no? Y ahí, pues, a través de, espérate que no me acuerdo el nombre, que estos alemanes, Friedrich Meyer, ¿no? Que fue uno de los iniciadores, y después también algunos textos, traducciones de los Upanishads y de los Vedas. Schopenhauer, pues ahí extrae su visión, su versión, ¿no? De la filosofía oriental, y nos habla, pues, de la voluntad irracional y de la, ahora no sé si lo diré bien, manifestación, eso, representación, ¿no? Que sería, pues, la versión de Schopenhauer de Brahman, que es el gran principio luminoso, cósmico, que es el que se esconde detrás de los velos de Maya, ¿no? De esta voluntad irracional de Schopenhauer, ¿qué nos podrías contar? Sí, o sea, pensá que Schopenhauer está en un momento en el que tiene ya mucho éxito todo el idealismo alemán, ¿vale? Con Hegel, el idealismo alemán es básicamente la tesis de que toda la realidad es racional y que es la razón universal que se va desenvolviendo en todas las cosas, y por tanto toda la historia tiene una estructura completamente racional. Schopenhauer esto le parece que no tiene ningún sentido, además le cae muy mal Hegel, que como anécdota, o sea, se va a estudiar, no, a dar clases a la misma universidad que él, y en plan muy farruco pone sus clases en el mismo horario que Hegel, y con la mala suerte que nadie vino a sus clases, porque todo el mundo iba a la otra, ¿no? Pero entonces él lo que quiere es construir la gran filosofía anti-hegeliana, y para eso él, pues, mezcla ahí un montón de cosas y tal, pero sigue esta misma estructura del idealismo alemán, de que hay en el fondo de todo un principio único
que es el que se manifiesta y se va desenvolviendo todas las cosas, pero en lugar de la razón, él lo que pone es la voluntad, y es la voluntad irracional, completamente irracional. Y claro, él dice, o sea, él parte de una intuición sobre la realidad, que él dice, yo veo las cosas, en el fondo solamente hay horror, sufrimiento, dolor, sin sentido, sin razón, ¿no? Y dice, esto no tiene sentido si el principio y fundamento de todas las cosas es esa razón universal de los idealistas. Tiene que ser una voluntad que sea completamente irracional. Y entonces es esa voluntad como absoluta, impersonal, irracional, la que se manifiesta en la fiesta de la individualidad de las cosas. Y eso es lo que él le llama el velo de Maya, ¿no? Que dice, la individuación, ¿no? El hecho de que nosotros pensemos que aquí estamos, no sé cuánta gente debemos ser, pero que 70 personas o así, 70 individuos concretos, eso es como completamente ilusorio para Schopenhauer, es simplemente un aspecto del teatro de las apariencias, y es lo que, o sea, es como ese velo de Maya que cubre la realidad real, que es la voluntad, y que nos engaña haciéndonos pensar que somos individuos concretos, cuando en realidad lo único que hay es esa voluntad absolutamente irracional que se intenta manifestar en un caos completo de destrucción, de sufrimiento y de pesimismo absoluto. Claro, Schopenhauer, el pobre veía el vaso medio vacío, ¿no? De ahí pues su visión un tanto... De hecho hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, no la he puesto en la mesita de noche porque si no, no me levanto, me deprimo, que dice, en el corazón de cada uno de nosotros reside una mala bestia al acecho de oportunidades para saciar sus instintos voraces para atacar a los demás. Y si no lo evitamos, nos descuartiza. Típico Schopenhauer, sí. ¿No? De eso llega, ¡pah! Claro, pues la visión de Schopenhauer pues es bastante pesimista, ¿no? Alejada también de la visión oriental. La propuesta oriental, en el fondo, las tradiciones budistas, hinduistas, lo que proponen es un arduo trabajo individual de meditación, de reflexión, un camino moral, ¿no? Que nos lleve a la comprensión de ese Brahman, de ese principio escondido que está detrás de todo. Claro, seguramente un seguidor de estas antiguas tradiciones orientales, quizá a nivel de concepto, pues sí, podría criticar a Schopenhauer y decirle, mira, tu voluntad irracional y Brahman no tienen mucho que ver, ¿no? Pero probablemente lo que más le criticaría, ¿no? Sería su falta de coherencia. Es decir, Schopenhauer propone un método para superar esta voluntad irracional y caótica, pero ese método no es más que una declaración de intenciones, él no aplica ese método en su día a día, ¿no? Algo que para la India, por ejemplo, sería completamente impensable, ¿no? Un sabio, un filósofo, para la visión oriental, está obligado a practicar aquello que él transmite y enseña. Viendo el pesimismo, ¿no? de Schopenhauer, ¿cuál era su propuesta para ir más allá de esa voluntad irracional? Sí, él, si no me acuerdo mal, él tiene como dos propuestas o dos vías como para escapar de este velo de Maya y escapar del dolor y tal. La primera es como una vía más fugaz, más temporal, etcétera, que es simplemente la contemplación estética, la contemplación artística. Él dice que ante la obra de arte, ¿no? ante la presencia de personas luminosas, pues como que nos arrebata la belleza ante la obra de arte, y en ese arrebato, de alguna manera, es como si nos perdiéramos nuestro propio ego, perdiéramos nuestra propia individualidad y simplemente nos derramáramos en esa experiencia estética de la belleza. Y él dice que esa es una vía como para escapar del dolor, porque es como que te olvidas de ti mismo. Pero claro, el problema de esa vía, dice, es que es muy breve, ¿no? O sea, enseguida vuelves al tal, ¿no? Entonces, la segunda vía que él propone es una vía más moral, inspirada en esa tradición más oriental, no, pues progresivamente vamos a ir apagando y matando la voluntad en nosotros, ¿sí? O sea, porque la voluntad en nosotros, él dice, se manifiesta como deseo, y como deseo irracional, que es en plan, es que quiero lo que quiero sin ningún tipo de razón,
y cuando lo consigo voy a querer otra cosa, o sea, nada de lo que consiga nunca, la satisfacción de un deseo me va a conseguir la felicidad, ¿no? Sino que siempre a la satisfacción del deseo le sigue otro deseo que aparece de pronto que también va a querer ser saciado, y eso es ad infinitum y nunca se termina, ¿no? Y eso es lo que genera el dolor, ¿no? Lo que genera la ansiedad. Entonces él dice, pues el camino realmente para superar esto, para destruir la voluntad en nosotros, es ir progresivamente autonegando la voluntad en nosotros y negando el propio deseo, e irnos apagando poco a poco. Él dice, por medio de técnicas ascéticas, la mortificación, el sacrificio del cuerpo, la castidad, que luego él no hacía ni puñetero caso, ¿no? O sea, es como, vale, muy bien, ¿no? O sea, vamos a practicar la castidad, pero practicarla vosotros, ¿no? Así, para mí queda más gente, ¿no? Es como, bueno, pues no. Entonces, es lo que se le critica, y lo que luego le va a criticar mucho Nietzsche. En plan, Schopenhauer fue un profeta para los demás, pero para sí mismo no. Pero bueno, él lo que pretendía es eso, que por medio de esas prácticas ascéticas de autonegación de la propia individualidad llegase como un momento en el que el individuo dejase de tener absolutamente todo deseo y prácticamente pues muriese de hambre porque no tuviese ni siquiera el deseo de alimentarse, ¿no? Y en ese proceso él decía que se conseguiría de alguna manera anular la voluntad, porque sería como que la voluntad se hubiera negado a sí misma de alguna manera. Pero bueno, él nunca lo intentó. No le puso muchas ganas tampoco. Hombre, entiendo que no siguiera sus propios consejos. Pero bueno, más allá de esa visión, ¿no?, un poco tétrica, yo estoy seguro que Schopenhauer se habría llevado bien con Leónidas. Porque de hecho Schopenhauer, él siempre decía que se llevaba mejor con los animales que con los seres humanos. Especialmente tenía una relación muy estrecha con los perros. De hecho, uno de sus perros, un perro de aguas, él le puso de nombre Atman. Que Atman es, pues, la chispa de Brahma que está presente en todo ser humano, ¿no? Pero cuando el perro la liaba, le llamaba ser humano, para castigarle, ¿no? ¿Cómo crees que se habría llevado Leónidas con Schopenhauer? Pues es una buena pregunta. Yo creo que a ratos bien y a ratos mal, ¿no? Porque es como cuando te encuentras con una persona que es muy parecida a ti, ¿no? Entonces es como, ¡guau!, es mi alma gemela y tal, pero al mismo tiempo es como, pero yo me pensaba que era único en el mundo y tal, ¿no? Entonces yo creo que habría esa tensión de reconocerse almas gemelas, pero al mismo tiempo decir, pero eso me roba de mi unicidad y tal, ¿no? Yo creo que habría esa reacción de amor-odio. Sí. No sé quién, porque no sé si lo sabéis, que lanzó a una persona por las escaleras Schopenhauer. ¿No? Sí, a una vecina que no paraba de... Sí. Él estaba ahí tan tranquilo estudiando y la vecina charlando, salió y la tiró por las escaleras. Entonces, a lo mejor pasaría algo de eso. Sí, sí. Genio y figura. Exacto. Y ya que hemos hablado un poco de Leónidas, ¿no?, ¿podría ser ese personajillo que aparece en tus vídeos pues un poco la expresión no tanto de tu genio maligno, sino de tu daimon socrático? Sí, yo siempre lo he pensado, yo creo que sí. Es como mi alter ego, el que me pone un poco en jaque cuando quizás me tomo demasiado en serio a mí mismo y me recuerda, no te tomes tanto en serio, que esto hay que tomárselo más a broma, ¿no? Pero yo creo que el filósofo a veces se toma demasiado en serio a sí mismo. Una de las cosas que intento es hacer que no sea así, ¿no? Que también nos podemos reír un poco de nosotros mismos. Sí. Claro, en la filosofía hindú, ¿no?, la que influenció en Schopenhauer, que algo sí que es verdad, es decir, Schopenhauer sí que abrió la puerta a conceptos que no estaban en Occidente para traerlos de vuelta. Se habla de la posibilidad de conectarse con Brahman a través de un hilo invisible que une este mundo con el otro mundo, con ese que no percibimos con los sentidos, y que también nos une a todos nosotros, ¿no? El daimon socrático, Leónidas, ¿no?, cuando suelta sus hachazos, pues podría ser una expresión, ¿no?, de este hilo, ¿no?, una conexión. Pero para profundizar en este tema vamos a dar paso a Matan, que también es profesor de la escuela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Enric, mi nombre es Matan, es así raro. La culpa es de mi madre, soy inocente.
Bueno, reír es una de las expresiones humanas, pero no es la única. Y a veces la vida aprieta. Y a veces ocurren cosas que no nos gustaría que hubiesen ocurrido. Y hay cosas que están o aparentemente o enfáticamente fuera de nuestro control. Y la pregunta es cómo la filosofía y qué autores específicos nos puede ayudar a enfrentarnos a esto que llamamos mal, ¿no? Porque hemos construido una sociedad con índices pues, muy asustadores, de desesperanza, de suicidio, de una falta de esperanza hacia un futuro, con grandes índices de depresión. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que la filosofía y qué autores específicos nos pueden ayudar a enfrentar esto, lo que llamamos mal? Sí, me gusta tu pregunta, porque no es solo como la filosofía, sino qué filosofía en concreto, ¿no? Porque yo creo que quizás cómo podríamos distinguir dos grandes filosofías a este respecto, ¿no? Una sería en plan, ante el mal del mundo, es en plan, bueno, el ser humano es simplemente una colección de átomos que no tiene ningún sentido nada, no somos libres, no somos responsables de nuestras acciones, por tanto el mal en el mundo tampoco hay que exasperarse de ello. Y luego otra filosofía que te diría, no, oye, el mal en el mundo es un desafío, es un desafío personal a cada uno de, oye, estoy aquí, resuélveme, intenta ver cómo me resuelves. Pero claro, para hacer eso, de alguna manera tienes que tener una filosofía que te permita tener cierta confianza, primero, en la propia libertad del ser humano, ¿no? En la responsabilidad que el ser humano tiene acerca de sus propias acciones, y que por tanto tiene el ser humano una responsabilidad tiene la responsabilidad de responder ante esas injusticias, ¿no? Y de primero no cometerlas y luego de intentar resolverlas de alguna manera, ¿no? Entonces, ya filósofos concretos, es que cualquier clásico te diría, Platón es el gran filósofo sobre la justicia, ¿no? Sobre cómo pelear contra la injusticia y tal. Aristóteles te diría. Luego los estoicos a mí me gustan también, pero creo que quizás el estoicismo a veces, a lo mejor mal entendido o llevado al extremo, puede llevar a esa otra línea más conformista, quizás con el mal, ¿no? En plan, el estoicismo a veces, como llevado muy al extremo, el estoico, digamos, su gran idea es intentar distinguir aquellas cosas que yo puedo controlar y aquellas que escapan de mi control, y de las que escapan de mi control, pues simplemente dejarlas a lo que ellos llamaban la providencia, el logos, ¿no? Esa razón universal que gobierna todas las cosas, que ya lo arreglaré de algún modo, ¿no? Claro, eso está bien, porque efectivamente hay muchas cosas que no están dentro de nuestras capacidades, pero a lo mejor si lo llevas como al extremo, metes en ese saco muchas cosas que sí que están dentro de tus capacidades y que sí que podrías hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que encontrar un poquito ese equilibrio. Sí, de hecho los estoicos hacían una diferencia, ¿no? Entre no solo lo que dependía y lo que no dependía de mí, sino también de aquellas cosas que no dependían, pero sí que podía influenciar. Quizás una de las maneras de poder lidiar con aquello que no depende de nosotros, y que quizás sea uno de los grandes regalos que una filosofía profunda nos pueda regalar, es el hecho de que el universo esté ordenado, de que haya un orden más allá de nuestro desorden. Y que si hay un orden, existe alguna fuerza ordenadora, existe algún elemento inteligente, algún poder inteligente que haya ordenado las cosas de una tal manera. Y entre todos los vídeos que has hecho, de los que te seguimos, eso es uno de los temas que más nos gusta, ¿no? Cuando preguntamos, vale, danos motivos, razones por las cuales podemos creer que existe esto, lo que llamamos Dios, para resumir o para utilizar la palabra más común que utilizamos para esta fuerza ordenadora. Sé que mucha gente han preguntado sobre estos motivos. Entonces mi pregunta es, para ti, Enric, ¿cuál sería el motivo más potente o la razón más potente que nos podría ayudarnos a apoyarnos en esta fuerza ordenadora? Es
Es una buena pregunta. De hecho, o sea, es uno de los grandes temas de toda la historia de la filosofía, ¿no? Si efectivamente hay algo detrás de todas las cosas que de alguna manera lleva las riendas de los acontecimientos, ¿no? Ese logos que decían los estoicos, por ejemplo, o ese Dios que hablaban de los medievales, etcétera, ¿no? Para mí, o sea, hay muchísimos argumentos en toda la historia de la filosofía para que me parece que son buenos, que son razonables. No creo que haya ninguno que sea apodíctico 100%, porque en filosofía yo nunca he encontrado un argumento para una posición filosófica que sea tan bueno que si no lo aceptas pues te mueres o algo, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay espacio para negar alguna premisa o lo que sea, pero a mí me parece que sí que hay argumentos que son razonables, que son interesantes. A mí uno de los que más me gusta son alguna forma de el argumento de la contingencia, ¿no? De que, a ver, todas las cosas que nos rodean son contingentes, son dependientes, son causadas, por ejemplo, y de alguna manera tenemos que retrotraernos a algún tipo de fundamento que exista por sí, que no exista, que no tenga su existencia derivada de ningún otro sitio, sino que sencillamente exista por esencia. Y entonces la idea es preguntarse, vale, ese fundamento necesario, ¿no? Que no exista de manera contingente o dependiente, ¿cómo tiene que ser para poder realmente funcionar como fundamento de la realidad, para poder funcionar como ese suelo básico de todas las cosas? Y yo creo que ahí hay argumentos como muy interesantes para pensar, bueno, pues a lo mejor eso tendría que ser un ser perfecto, un ser ilimitado de alguna manera. Hay un argumento de un filósofo, lo compartí en el podcast que estuve con Jordi Wild y Javier Santaolalla. Hay un argumento de un filósofo que se llama Joshua Rasmussen. Entonces él dice, a ver, una vez hemos llegado a que tiene que existir un fundamento de todas las cosas, si nos damos cuenta de que en nuestra experiencia los límites de las cosas siempre remiten a una explicación causal, ¿sí? Por ejemplo, aquí, o sea, ¿cuántas sillas hay aquí? ¿Vale? O sea, habrá, yo qué sé, 75 sillas, ¿no? Entonces 75 sillas es un límite. Podría haber habido 76, podría haber habido 74. Entonces, ese límite, que parece arbitrario, nos impacta y nos genera la pregunta de por qué hay ese número concreto de sillas, ¿no? Y eso, entonces buscamos una explicación causal. Claro, cuando tú ya has llegado al fundamento de las cosas, no puedes dar ninguna explicación causal del fundamento de las cosas porque estás en lo más básico, ¿sí? En algo que existe por sí mismo. Entonces la idea es que si todos los límites tienen explicaciones causales y te has encontrado con algo que no puede tener una explicación causal, entonces es que no puede tener ningún límite, ¿no? Entonces a lo mejor estamos ante una realidad que es ilimitada de alguna manera, ¿no? Y luego yo miro la realidad y es verdad que hay cosas que están muy mal en el mundo, ¿no? Pero también digo, o sea, a mí me sorprendería mucho que un fundamento o un arjé, ¿no? Por hablar en el lenguaje de los presocráticos, un arjé sin ningún tipo de intencionalidad, sin ningún tipo de sesgo hacia el valor, hacia lo interesante, hacia lo bueno, hubiera dado lugar a una realidad que me parece que es tan interesante, tan buena, tan bella como la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que es la combinación de todos esos factores que a mí me lleva a pensar que a lo mejor no es tan loco pensar que efectivamente hay algún tipo de fuerza detrás de todas las cosas. Y esta fuerza ordenadora que ha ordenado las cosas como son y que ha generado este universo tan bello, porque la belleza es la fuerza que está detrás de todas las cosas. Existen como dos grandes líneas, ¿no? Una línea de un Dios trascendente que ha generado la creación, pero que él mismo esté fuera, como la visión de San Tomás, y un Dios inmanente, que él y la creación son la misma cosa, como de Spinoza, por ejemplo. Si nos pudieras explicar un poquito estas dos visiones, y como un desafío filosófico, si hubiera alguna posibilidad de lograr una nueva visión, un tercer camino, donde podamos unir un Dios trascendente e inmanente a la vez. Una síntesis hegeliana. Exacto. Sí, o sea, a ver, las dos grandes visiones, ¿no? O sea, la visión de un Dios trascendente es esa visión de Santo Tomás, de toda la tradición del teísmo clásico, en el que Dios es trascendente porque es lo radicalmente otro, en el sentido de que es lo radicalmente distinto de las cosas. Las cosas son temporales, Dios es completamente atemporal. Las cosas tienen un principio, Dios no tiene principio. Las cosas se van a corromper, Dios no tiene final. Entonces, esa radical distinción de Dios respecto de las cosas, que es también lo que permite que desde un punto de vista teórico Dios funcione como el fundamento, ¿no? Porque sería como muy raro que el fundamento fuera una tortuga, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que fuera como un objeto ordinario. Entonces pensamos, hombre, si los objetos ordinarios son contingentes, el fundamento tiene que ser necesario y tiene que haber alguna diferencia de algún modo radical, ¿no? Entonces esa es como la intuición principal que está en la base de ese pensamiento más de
de trascendencia. Y luego la idea de un Dios inmanente es, no, a ver, el Dios se identifica con la naturaleza, por ejemplo, como con con Spinoza, se identifica con la creación. Schopenhauer no es un teísmo porque, digamos, la voluntad irracional de Schopenhauer, él no lo llamaría un Dios, pues no es un principio bueno ni bondadoso ni nada, pero es una especie de principio también inmanente, que es lo que está en la base de todas las cosas y que todas las otras cosas son ilusiones o generación, manifestaciones de él, ¿no? De ese principio. A mí me gusta mucho, por responder a la segunda parte de la pregunta, si no recuerdo mal, algo que dice San Agustín, que dice, o sea, Dios es lo más trascendente porque es como lo más distinto, ¿sí? Es lo radicalmente otro, es un ser como completamente diferente de las cosas de la experiencia, pero al mismo tiempo es lo más inmanente porque es lo que le da el ser a todas las cosas, y el ser es lo más íntimo de cada cosa, es lo más básico, ¿sí? O sea, es muchísimo más básico el ser, la existencia, que cualquier otra propiedad que yo pueda tener. Entonces, si hay algo que realmente me está dando el ser en todo momento, ¿sí?, es lo más íntimo, ¿sí?, es lo que está más adentro mío. Entonces, de alguna manera es lo radicalmente otro, pero es el principio más inmanente también, que está como lo más cerca posible de nosotros de alguna manera. Entonces yo creo que ahí se podría hacer esa síntesis por ese lado. Qué bonito. Vale, y ahora nos encontramos ante el gran desafío, porque si todo está ordenado y todo es bello, y sí existe un elemento propiamente humano, que es el caos que hemos construido, y la sociedad y nuestros errores son las consecuencias de nuestros errores, y esto también está ordenado de una cierta forma, ¿cómo la mente de un filósofo puede superar el gran desafío de la vida, que es la certeza de una finitud? O sea, cuando sostenemos la mirada a lo que llamamos muerte, ¿cómo si todo está ordenado? ¿Cómo si todo es bello? Esto es lo que nos espera. Sí, no sé, si alguien lo sabe que me lo diga, por favor, ¿no? Pero, o sea, es como efectivamente es como el gran desafío, la muerte, el saber que va a terminar. O sea, yo me lo planteo en el sentido de alguna manera, por ejemplo, hay una discusión, ¿no? O sea, si la muerte es algo natural al ser humano o no, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que el ser humano, de alguna manera, su tiempo en esta vida por naturaleza es finito, ¿sí? Y que de alguna manera eso le da significado también a las cosas que podemos hacer en esta vida. O sea, que tenemos un tiempo limitado para realmente marcar la diferencia de alguna manera, ¿no? Para tomar esa responsabilidad sobre nuestras manos y hacer algo, que si a lo mejor nuestro tiempo fuera ilimitado, pues siempre lo podríamos ir posponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece como que la muerte es ese toque de atención de, hey, que tu tiempo no es infinito, no sabes cuándo se te va a acabar, entonces aprovéchalo al máximo, ¿no? Pero luego yo creo que la filosofía no tiene tampoco por qué cerrar la puerta a que a lo mejor haya algo después, ¿no? O sea, y me parece que también hay argumentos muy interesantes que de nuevo no son apodícticos, no son tal, pero que tampoco veo por qué tendríamos que ser dogmáticos acerca de, no, está completamente claro que no hay nada después de la muerte, que esto se termina aquí, que todos son átomos en movimiento y lo que sea, ¿no? Como ese materialismo que a lo mejor a veces se da como mucho más, por supuesto, en el mundo académico o en el mundo, digamos, popular. O sea, no veo por qué, o sea, si la filosofía al final es replantearse las cosas y buscarle, digamos, el motivo y dejar siempre alguna puerta abierta a algunas de esas cuestiones, pues no veo por qué tendríamos que ser tan dogmáticos a este respecto y cerrar la puerta de entrada, como a priori. Genial. Y si nosotros, seres humanos, somos naturaleza, y la naturaleza tiene sus propias leyes, y una de ellas es la de ciclicidad, ¿no? Cuando observamos el ciclo de la luna, o las estaciones, o el día y la noche, y que siempre hay un nuevo día, siempre hay una nueva primavera, siempre hay una nueva luna. Y con esto paso a la próxima profesora, a la instructora más guapa de todas. Es mi pareja. Y Gaby. Muchas gracias. Hola. Bueno, Matán tiene enchufe, por eso dice lo que dice, ¿no? Bueno, Enric, bienvenido a la última parte de nuestro encuentro.
Bueno, la verdad es que nos hace muchísima ilusión tenerte en nuestra escuela de filosofía, porque nosotros, como tú, al igual que tú, seguimos con esa milenaria misión de los filósofos, que es corromper al ser humano para que piense, ¿no? Haciéndole pensar, ¿sí? Y en nuestras clases matizamos que las clases de filosofía nos tienen que servir para el día a día, que nos tienen que ayudar a vivir mejor. Y lo que hacemos en esta escuela es precisamente, además, unirlo al voluntariado, creando así un espacio para que podamos poner en práctica todas las enseñanzas que recibimos en clase. Así que lo que te propongo ahora es precisamente reivindicar esta practicidad de estilo clásico, ¿no? De filosofía clásica, de la filosofía, ¿sí? Que nos puede servir para cualquier momento de la vida, ¿que sí? Incluso para una fiesta, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? ¿Hacemos una fiesta? Entonces, venga, hagamos una fiesta. Entonces, bueno, toda fiesta necesita una protagonista, ¿verdad? Porque ya que vamos a tener invitados en casa, pues necesitamos poder ofrecerles algo, ¿verdad que sí? Así que, toda fiesta necesitamos una nevera. Ya os estabais preguntando qué era esto, ¿verdad? Una nevera, ¿verdad? Pues, ¿Nos cambiamos? sí, vamos a cambiarnos, va a ser más fácil. Sí. Y, Enric, ¿le quieres echar un vistazo a lo que tenemos en la nevera para la fiesta que nos espera? ¿Vale? ¿Qué tenemos en la nevera? Mucha filosofía, ¿no? Mucha filosofía, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí gran selección para nuestros invitados. Pero vas a ver, Enric, que la fiesta va a ser así un poco rara, ¿vale? Los invitados son random, no conocemos bien a ninguno, y lo que vamos a tratar de hacer es ofrecerles algo que les pueda ser útil, ¿vale? No necesariamente les tiene que gustar, ojo, porque la filosofía tiene esto, ¿no? Que igual te da una enseñanza que no te gusta del todo, pero te sirve, te hace pensar. Así que, si estás listo, bien, vamos a ir conociendo a nuestros asistentes y vamos a ver qué les podemos ofrecer, ¿sí? Primer invitado. Primer invitado ya se ha dado cuenta que está en la casa de un filósofo, porque ha visto una nevera muy rara, básicamente, ¿no? Ya ha dicho, esto tiene que ser casa de un filósofo, y ha pronunciado esa frase lapidaria que todo filósofo hemos escuchado alguna vez, que es: la filosofía no sirve para nada, es inútil. ¿Hay algo en nuestra nevera que le podamos ofrecer a este invitado? A ver, ese libro gordo se lo tiraría a la cara. Ya tenemos un aperitivo para él, ¿no? No, pero a lo mejor a ver, he de confesar que no lo he leído, pero siempre me lo recomiendan, el de la utilidad de lo inútil, ¿no? Como ¿sí? De decir, a ver, oye, esta idea de que la filosofía es inútil y de que lo inútil no sirve de nada, no tiene ningún lugar en la vida, pues a lo mejor hay que replanteársela un poquito. Muy bien, sí, además es cortito así para que vaya empezando, ¿no? No le va a suponer... No tiene excusa. Eso no tiene ninguna excusa. Vale, seguimos con nuestra fiesta. Vemos ahora que hay un grupito de personas y en el centro se encuentra un invitado que está llamando mucho la atención, está hablando así de manera un poco exagerada y básicamente está diciendo todo lo que posee, la casa que tiene, el supercoche que tiene, el reloj que lleva en la muñeca. No estudió filosofía esto. Bueno, todavía no lo sabemos. Y sobre todo está insistiendo en que eso es tener éxito en la vida, ¿no? El móvil de última generación, las cosas que uno tiene, ¿verdad? Que esa es como la clave de la vida. Lo peor de todo es que vemos que hay un montón de gente alrededor, ¿no? Y que le están como escuchando. ¿Qué podemos hacer para...? O sea, ¿qué le damos? O si hay algo. Sí. A ver, yo he visto por ahí la ética Nicómaco. Entonces, la ética Nicómaco me parece que da como ahí un poquito en el clavo. De hecho, no sé si es creo que sí, que directamente en el primer libro se plantea en plan, a ver, diferentes vidas, son estas las vidas que realmente llenan al ser humano. Y una de las que se plantea es la de tener muchas cosas, tener muchas riquezas, una vida centrada en torno a lo material, a lo sensible, lo placentero y tal. Y dice, no, esto no es. Entonces le regalaría ese libro para que se replanteara ese tema y así a lo mejor las cosas las deja para los demás también. Exacto, era para ese espacio, ¿no? También, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa con ese. Y ahora nos vamos a un rinconcito de la fiesta porque vemos que hay una persona apartada, solita, que está con la cara un poco triste, la mirada así un poco perdida, enrojecida. El diagnóstico es claro.
¿Es un corazón roto? ¿El primer desamor? Oh, ¿no? Claro, y está ahí solita, algo tenemos que poder ofrecerle, ¿no? Seguro que tenemos algo que le pueda ayudar en este momento. Sí, uno de Schopenhauer, de cómo tratar a las, ¿Serio? ¿Cómo tratar a las mujeres, no. Ese no. Entonces, no, pero veo ahí las obras completas de Platón, si está el banquete, le daría ese, porque al final el banquete es el diálogo sobre el amor de Platón, ¿no? Y él intenta como, de alguna manera... Él dice, o sea, con el amor podemos ir escalando, ¿no? de amores individuales a cada vez, pues, intentar descubrir la belleza en sí misma, ¿no? O sea, de lo bello individual, las cosas y las personas bellas, a descubrir la belleza en sí misma. Entonces, que esa ruptura no sea, o sea, que sea una oportunidad también, como para reflexionar sobre todo eso. Sí, esto es muy filosófico, ¿no? Cuando momentos de crisis así, exacto, son precisamente esas puertas abiertas a algo más, ¿no? Claro, es que son momentos de preguntas muy potentes, ¿no? Entonces ahí la filosofía... Hey, yo estas preguntas me las he hecho ya todos estos siglos, ¿no? Entonces sí, yo creo que puede ofrecer mucha ayuda. O sea que banquete de Platón para corazones rotos, ya sabéis. Si no os ha pasado todavía, guardaros uno en vuestra nevera, ¿no? Vale, seguimos. Nos hemos dado cuenta, ahora mismo así, y nos ha impactado muchísimo, que el peor enemigo está en la fiesta. Obviamente no queremos que se quede mucho rato. ¿Qué le podemos ofrecer? Porque habrá que darle algo ya que está, ¿no? Sí, yo he visto que ahí está la fenomenología del espíritu de Hegel, entonces le daría ese. Le damos Hegel directo, ¿no? Le daría ese, sí. Y esperamos que huya con el rápido, esperamos, ¿no? Esperamos que huya, y si se lo deja, se lo meteré a una para que se lo lleve. Que lo quite de aquí, sí. Sí, por lo menos que vaya cargando con ese peso extra, ¿no? Aunque no se lo lea. Muy bien. Así. Y aunque en una fiesta hay personas que no siempre nos gusta, bueno, como este enemigo que se nos ha colado, sí que nos da a pensar aquellas personas que nos gustaría que estuvieran, ¿no? Pero por alguna razón no están. En concreto, cuando alguien pasa un mal momento, ¿no? Por ejemplo, está impedido, está enfermo, tiene que estar en cama o encerrado en casa. Y en esos momentos pues se pierde vivencias, se pierde momentos bonitos. Si le pudiéramos mandar algo por mensajería, así que le llegue y no esté triste en casa, ¿qué le podríamos recomendar? O sea, veo por ahí los estoicos, ¿no? Como hablábamos antes, algo de Marco Aurelio, algo de Séneca, ¿no? O sea, al final los estoicos, o sea, aunque se pueden llevar al extremo, como decía antes, ¿no? Tienen esa cualidad positiva de, oye, si estás en una situación en la que no está dentro de tu control cambiarla, no añadas más peso, o sea, lleva ya el peso que te ha tocado llevar, pero no te pongas tú más peso. Entonces yo creo que ese sería un buen regalo. Muy bien. Sí, además los estoicos, los autores que conocemos además son ejemplo de momentos difíciles, de auténticas crisis, claro. El fundador del estoicismo iba en barco, naufragó y lo perdió todo y dijo, pues ¿qué hago? Pues fundo una escuela filosófica eso es lo que hay que hacer. En torno a que las posesiones no importan tanto y tal, o sea, pero sí, su origen es ese. Sí, maravilloso. Ahora seguimos con nuestros invitados, ¿no? Porque hay unos cuantos más. El siguiente, hoy ha decidido poner la tele. Vale. Y ha coincidido, bueno, ha sido él, decisión propia, ¿no? Con sus consecuencias. Veamos las consecuencias. Y justo se estaban dando las noticias. Imagínate, una persona que no ha visto las noticias en mucho tiempo, de repente ve ese programa así animadito, divertido, ¿no? Donde te pone al día. Y después de esa experiencia, pues está preocupado, tiene mucho miedo porque ve cómo está el mundo, ve los conflictos que hay y dice, ¿a mí qué me va a pasar? ¿No? Está sumido en la incertidumbre. ¿Qué le podemos dar? Pues seguramente, o sea, tendría que pensar más, pero o la Gaia Ciencia de Nietzsche, porque si no recuerdo mal, ahí es donde él vuelve a plantear o plantea de esa manera tan característica suya ese optimismo hacia la vida que le caracterizaba, ¿no? Entonces a lo mejor esta persona necesita recuperar un poquito esa perspectiva más optimista acerca de las cosas, o a lo mejor otra opción, que me diréis es un poco rara, pero es ese libro que está ahí abajo de La mente y el cosmos, es de Thomas Nagel. Es un libro que a mí me gusta mucho porque Thomas Nagel, digamos que es un autor completamente ateo y tal, pero él de alguna manera reconoce que el paradigma
materialista más común no funciona para explicar la realidad, y entonces él dice es que necesitamos, además de las leyes físicas, leyes teleológicas, él le llama, que sean leyes del valor, que de alguna manera asignen una mayor probabilidad a los futuros posibles que lleven a un aumento del valor en el universo, ¿no? Entonces es recuperar esta idea de los estoicos y de toda la tradición filosófica y de Platón, de que en el fondo el bien reina sobre todas las cosas, y que aunque las cosas, aunque haya mucho mal en el mundo y aunque, digamos, parezca que el mundo está como para tirar la toalla, podemos tener esta confianza filosófica en que de algún modo hay un principio rector que a lo mejor no sabemos muy bien cómo es o lo que sea, pero que tiene los acontecimientos, tiene la historia de alguna manera cogida por las riendas, y que podrá sacar de todas estas cosas algo más interesante, algo más valioso, algo mejor, ¿no? Entonces yo creo que sería un buen libro. Sí, además también, o sea, es más abstracto, entonces a lo mejor deja de ver la tele un rato, y eso también es ya su propio remedio. Sí, mucho mejor. De hecho, lo que has comentado sería también muy interesante para otro invitado que tenemos, que lo que ha hecho es, ya no ve la tele, porque ha encontrado fuentes propias, ¿no?, para conocer la realidad, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Porque a veces cuando tenemos este primer impacto, seguimos investigando y acabamos sumidos hasta en una apatía, dando por hecho que, bueno, el mundo va como va y es lo que es. Incluso llegando a dudar de si realmente hay algo de esperanza o si existe el bien directamente. Así que le podríamos recomendar también ese, sí, o si te ocurre algún otro más. Totalmente ese, o los diálogos de Platón, o algo de las confesiones de Agustín, o ese de las 5 pruebas de la existencia de Dios, que es traducción mía de Eduard Fesser, ese también está bien. Sí, ese es más concreto, es más y tal, pero también va en la misma línea. Sí. Sí, sería como para ver algo más, buscar algo más allá y no centrarse tanto en la realidad, que al fin y al cabo ¿no?, pasará. Vale, vamos con nuestro último invitado, aunque hay unos cuantos más, pero bueno. Y él lleva ya un tiempo haciéndose la pregunta de quién soy, ¿no? O sea que, como todo buen filósofo, empezando. Y ha encontrado algunas respuestas, pero no le sirve ninguna. En concreto, la que no le sirve para nada es la de que el ser humano es un animal racional. Necesita algo más. ¿Qué le podríamos recomendar? Pero seguro que hay algo para él. Sí. Yo le daría o algo de Nietzsche, ¿vale? O para que le vuelva a dar una oportunidad a esa definición, pero también ir un poquito más allá, ese de Leonardo Polo, de quién es el hombre, que es un libro además que yo siempre recomiendo mucho. Leonardo Polo además fue profesor, o sea, yo lo llegué a conocer una semana antes de que muriera. No me dio clases ni nada porque ya estaba muy mayor el pobre, pero bueno, que lo conocí. Y él es un libro en el que habla justamente de qué es el hombre, y él, o sea, parte de esa definición tradicional, pero intenta ir un poco más allá y pone sobre todo mucho énfasis en la idea de que el hombre es persona. Y entonces, ¿qué es la persona? Entonces, la persona es un ser individual que tiene una cierta unicidad también, que es único, que es irrepetible, que es irreemplazable, ¿no? Entonces, todo eso son notas de la persona que a lo mejor en esa definición más clásica no aparecen, pero que también tendrían que estar ahí. Entonces, quizás le diría ese. Pues sí. Ya tenéis, no sé si habéis tomado nota, porque nos ha dado un buen listado de alimentos y elementos que tiene que haber dentro de nuestra nevera. Se me olvidaba, pero hay un invitado más por ahí. Es un invitado que tiene mucha hambre, ¿sí? Así que le voy a recomendar un libro yo, porque aquí en Mallorca la comida es algo que es como uno de los pilares de... Como tiene que ser. Como tiene que ser, efectivamente. Sí, sí. Exacto, muy bien. Mira, ya lo va pillando. Y lleva nada, muy poquito aquí. Y ya lo ha visto. No, muy yo bien, debo de Enrique. ser mallorquín. Es verdad. Maravilloso. Pues lo que le vamos a recomendar... A ver, ¿cómo entrar aquí? Ahí está. ¿Sí? Este no me gusta. ¿Ese no te gusta? ¿Seguro? Yo creo que sí, yo creo que te va a gustar, solo tienes que leerlo, ¿no? El libro que os recomiendo ahora, bueno, que vamos a recomendar a este invitado nuestro con hambre, y también a Enric, es ¿Hay filosofía en tu nevera? Este libro es libro de Enric, de nuestro invitado, ¿vale? La verdad es que es una lectura filosófica que se digiere muy bien, ¿sí? Porque es ameno, es divertido,
nos ayuda, digamos, a acercarnos a las grandes preguntas filosóficas de la actualidad y de siempre. En verdad no han cambiado prácticamente, y además tenéis la suerte de que lo podréis conseguir aquí, y como tenemos a Enric, pedidle que os lo firme, ya que está, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Sí. Más no lo había pensado, pero tiene cosas para todos los invitados anteriores también. ¿Verdad? Claro, te lo tenía que haber enseñado al principio, claro, ¿no? es que hablo de la utilidad de la filosofía, bueno, de la utilidad, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito. No, hablo de si la filosofía es inútil, ¿no? De qué es el ser humano también, de si el bien reina sobre todas las cosas, o sea, toco un poquito de todo en ese tono divulgativo y humorístico que intento que también sea presente en mi canal. Así que bueno, si a alguien le interesa, pues que lo consiga y que me diga qué le parece. Exacto, aprovechar la oportunidad. Y ahora es vuestro turno. Si hay algún invitado que quiera hacer alguna pregunta, Enric, vamos a cerrar la nevera, si os parece bien, ¿vale? Para que no os dé hambre, ¿no? Ahora, básicamente. Y ponemos así un poquito. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es daros la oportunidad de hacerle una pregunta a Enric, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenéis alguna? Aquí hay una. Micro. Vale. Bueno. A ver, tu libro lo empezó a leer. Vale. Si puedes meter. Muy bien. A ver, en el libro nos comentas sobre el escepticismo y el dogmatismo, pero ves como dos herramientas para el filósofo, ¿vale? Y llevar siempre el justo equilibrio entre los dos. Ahora bien, mi pregunta de oro es, ¿cómo mantener o saber mantener bien ese equilibrio, ¿vale? Y cuando vas en busca de esa verdad, ¿cómo saber cuándo soltar las herramientas ya? O sea, yo creo que quizás uno de los mejores indicadores es hay que intentar vigilar la propia consistencia, ¿vale? Es una de las cosas que digo ahí, es que a veces somos un poco escépticos intermitentes o dogmáticos intermitentes. Sí, que hay las cosas que a nosotros nos gustan mucho, les ponemos un estándar de prueba muy bajito y las aceptamos enseguida, y las cosas que no nos gustan tanto le ponemos un estándar de prueba muchísimo más alto para no tener que aceptarlas, ¿no? Entonces yo creo que la herramienta principal es intentar ser consistente, intentar estar siempre al tanto de, a ver, esta objeción que yo he utilizado contra este argumento puede funcionar también contra algo que yo creo. Si es que sí, entonces o abandono la objeción o abandono la posición, ¿no? Pero las dos cosas no te las puedes quedar de algún modo. Entonces intentar vigilar esa consistencia y de algún modo, yo creo que el filósofo, aunque le meto mucha caña al escéptico, yo creo que tiene un punto de razón en que el filósofo siempre tiene que dejar un poco la puerta abierta. Claro, a lo mejor uno lleva ya 10 años con el mismo tema estudiándolo y puede decir, a ver, mira, a lo mejor cuando yo empecé, mi confianza en esta conclusión era un 55%, por poner números arbitrarios, pero es que ahora, después de haber revisado prácticamente todo lo que se ha escrito, pues mi confianza es de un 85 o un 90%. ¿Sí? Yo no veo... yo creo que al final el viaje del filósofo también es, en esa revisión que hace de sus propias tesis, ir aumentando un poquito, ir progresando en la confianza que uno tiene sobre eso, ¿no? Porque cuando tú tienes una posición y dices, vale, vamos a testearla contra todas las objeciones posibles, no voy a dejar ninguna objeción fuera, y vas dejando que entren objeciones, pero se van cayendo las objeciones una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, pues eso te aumenta la confianza en tu hipótesis inicial, porque dices, todas estas objeciones, obviamente siempre van a quedar objeciones, pero es que si ya ha vencido todas estas, pues será que tiene algo a su favor, ¿no? Entonces yo creo que diría esas dos cosas, consistencia y luego paciencia en el sentido de tiempo. Realmente no cerrar nunca la puerta, porque el filósofo creo que nunca tiene que cerrar la puerta, pero que si realmente ya lleva uno mucho tiempo estudiando una cosa y que lo ve muy claro, pues tampoco negar eso. ¿Sí? ¿Está por aquí, Pedro? Sí. A ver, el eterno debate entre lo profano y lo sagrado. Vale. Vamos a ver, tenemos la sensación de que vivimos hoy en día en una sociedad mundial, un mundo mundial, basado en el disfrute de la vida, en el disfrute de lo profano, de aquello que es lo material, lo de los sentidos, lo de los instintos, lo que es lo que queremos conseguir, ¿no?
Sin embargo, ha desaparecido el concepto de sagrado dentro del ser humano. Entonces, ¿cómo un filósofo como nosotros, que queremos aspirarlo, podemos buscar los elementos de lo sagrado, no desde un punto de vista ni religioso, si bien a lo mejor desde un punto de vista espiritual y filosófico, porque eso nos da la sensación de que es una forma en que el ser humano puede aprender, ser más sabio y trascender su realidad. Realmente tengo la sensación de que el ser humano hoy en día tiene hambre de buscar y de reconocer lo sagrado. Esa es la parte más difícil, ¿eh? Vaya. Sí, a ver cómo... Ostras, es que no, o sea, me parece buenísima pregunta. ¿Cómo intentar...? O sea, yo creo que, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, que vivimos en o sea, unos ritmos frenéticos, buscando unos objetivos que no son realmente lo que nos va a llenar. O sea, yo creo que el ser humano tiene en su interior un deseo de infinito, de belleza, de bondad, de justicia, que es infinito, que nada finito lo puede realmente colmar, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor el principio de una respuesta es reconocer eso, ¿sí? O sea, reconocer que lo que el mundo ofrece no basta, ¿sí? O sea, que no basta, que cuando yo consigo esto, que pensaba que lo quería muchísimo y que me iba a resolver la vida, realmente no me la resuelve, realmente me colma el deseo y luego el deseo me vuelve a surgir, ¿no? O sea, que ese deseo es como infinito y no se puede llenar realmente de ninguna cosa finita, ¿no? Ninguna cosa que nos podemos encontrar de alguna manera por la calle. Entonces yo creo que el primer paso es reconocer eso, porque es que si uno no reconoce eso, no va a reconocer tampoco la necesidad de eso que decimos que es sagrado, ¿no? De eso que podemos llamar absoluto, de eso que podemos llamar trascendental, de eso que podemos llamar ilimitado o infinito, ¿no? Entonces el primer paso me parece que es ese. El segundo paso no sé cuál es, no sé más, ¿vale? Pero el primero diría que es ese. Ampliando un poco la pregunta, ¿tú crees que uno de nuestras misiones, nuestras labores, sería crearnos ese espacio sagrado que tenemos que tener los seres humanos para tener esa sensación de que progresamos? Yo creo que sí, claro. La gran pregunta sería en qué consistiría eso, ¿no? En qué tendría que consistir. Pero si no tenemos ese espacio, ¿sí? O sea, si no nos damos a nosotros mismos el permiso para poder tener un espacio en el que hacernos esas preguntas o hacer ese tipo de búsqueda más trascendental, es que ya no... Y entonces ese es el gran problema, ¿no? Que vivimos a unos ritmos que no son propicios para buscar esas otras cosas más trascendentales, ¿no? Para estar callado por dentro, para intentar ver qué es lo que el silencio nos puede decir, ¿no? Sino que estamos todo el rato como inundados de estímulos y claro, ese es el problema. Es un camino que vamos a tener que ir recorriendo. Sí. No sé si tenemos tiempo para más preguntas o no. ¿Sí? Venga, he visto una por ahí. ¿Sí? ¿Qué tal, Enrique? Hola, ¿qué tal? Gracias por todo. ¿Cuál sería tu mejor argumento en defensa del libre albedrío? Mira, yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, en el libro intento desarrollar, ¿vale? Es la idea de que el filósofo tiene, o sea, frente al escepticismo, ¿sí? Que el escepticismo es esta idea de que la filosofía tiene que consistir en dudar de todo. Yo lo que intento plantear es que el filósofo necesita un punto de partida y que el punto de partida debe ser su experiencia prefilosófica, o sea, las cosas que él ya antes de hacer filosofía asume como verdaderas. Entonces me parece que en este sentido la libertad no tiene que ser una conclusión, sino que tiene que ser el punto de partida, ¿sí? Y de hecho todos actuamos y nos movemos por el mundo como si fuéramos libres. Y a mí hay una tesis de teoría del conocimiento que me gusta mucho, que lo que te dice básicamente es que si tal cosa parece verdad, entonces vamos a asumir que lo es, a menos que haya buenos motivos para rechazar, ¿no? O sea, a mí me parece que estoy hablando ante una grandísima multitud de personas. Es lógicamente posible que todos seáis hologramas, ¿sí? O que esté soñando, o... Confesadlo. Exacto. O sea, eso es lógicamente posible, pero a mí me parece que no es así. Entonces, en la medida en que me parece que es así, yo voy a asumir que es así, a menos que venga alguien y me diga, no, es que, mira, aquí hay un equipo de científicos que te estamos manipulando el cerebro, lo que sea, ¿no? Entonces, si en nuestra experiencia ordinaria nos parece que somos libres, vamos a asumir que lo somos
y que vengan los detractores de la libertad a dar sus argumentos y los vamos a evaluar. Y yo creo que cuando uno los evalúa, echan agua por todos los lados, ¿vale? Luego, digamos, yendo como un poquito más en profundidad, diría que, de nuevo, fijándonos en nuestra experiencia común, en nuestra experiencia ordinaria, hay muchísimos hechos de nuestra experiencia ordinaria que tendríamos que abandonar si abandonásemos la idea de la libertad, de que el ser humano es libre. La misma idea de que somos responsables de lo que hacemos, ¿sí? Que tenemos responsabilidad moral sobre las acciones y que, por tanto, tienen sentido las alabanzas y los castigos, ¿sí? O los premios y los castigos tienen sentido. Si no fuéramos libres y realmente nadie hiciera las acciones de su propia abolición, pues eso no tenía ningún sentido, ¿no? El mismo hecho de la deliberación, o sea, cuando nos enfrentamos a una decisión importante, todos nos ponemos a pensar, evaluar los pros, los contras de las distintas opciones, las distintas alternativas, para intentar tomar la mejor decisión posible. Pero eso es un proceso que solamente puede ser racional si efectivamente está en nuestras manos la decisión. Si no está en nuestras manos es irracional, ¿sí? Deliberar sería irracional. Lo cual no tiene mucho sentido, o sea, a veces lo irracional es no pararse a deliberar, ¿no? Entonces, muchas cosas así yo creo que se podrían, o sea, para alguien que no quisiera tomar la libertad como punto de partida, podríamos buscar todos esos otros puntos de partida y mostrarle que si uno quiere abandonar la libertad, tendría que abandonar también todas estas cosas y que a lo mejor eso es un precio demasiado alto a pagar. Que a lo mejor uno lo quiere pagar, pero es que es lo que digo con el escéptico. O sea, al final, si una persona no quiere convencerse de algo, da igual los argumentos que le des, no lo vas a convencer, ¿no? La idea es que podemos decir nosotros que sí que nos parece que somos libres a favor de esta tesis, ¿eh? Sí. ¿Tenemos libertad para una pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? Venga, una más. ¿Sí? Enrique. Hola. Hola, buenas. Has comentado antes que eras padre. Sí. Y yo quería hacer una pregunta sobre esto. A raíz de la paternidad, ¿ha habido algún pilar filosófico que se haya tambaleado? Y... La segunda a continuación, ¿qué pilares son los que le intentas transmitir a tus hijas? Claro, qué bueno, qué bueno. Yo creo que no ha habido ningún, o sea, no he tenido ningún tambaleo, ¿sí? En ese sentido, me parece. Me parece también porque es lo que decía en respuesta a la pregunta anterior. Yo intento tener una filosofía muy del sentido común, de la experiencia ordinaria. Entonces, claro, si yo fuera un filósofo que negara la existencia de las personas y, no sé, cosas raras que existen, pues entonces yo creo que la experiencia de ser padre tendría que chocar con eso, ¿no? Pero entonces en ese sentido no, me afecta en otras cosas. Yo pensaba que tenía mucha paciencia y resulta que no la tengo. Eso es que tengo que trabajar, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas te ayuda. O sea, lo que sí que me ha ayudado, que eso es una cosa muy bonita, pero o sea, el ser padre, y seguramente los que lo seáis podréis coincidir conmigo, o sea, de alguna manera es una enseñanza, porque el tener una persona que acaba de llegar al mundo y que lo están viendo todo, hasta lo más ordinario, con ojos nuevos, es como recuperar ese espíritu filosófico de la admiración ante las cosas más ordinarias, ¿no? ¡Ostras, una hormiga! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y tú has visto 300.000 y no te lo paras a ver, pero cuando lo ves a través de sus ojos dices, es que es verdad, una hormiga, leches, es que es espectacular, sí, es maravilloso, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido lo más bonito, o sea, volver a aprender, o sea, recuperar un poco esa mirada filosófica ante las cosas de la admiración, ¿no? Y la otra pregunta que me habías hecho de... ¿Qué pilares intentas transmitir? Ah, sí, ¿qué intento transmitir? O sea, yo le explico cosas, les explico, por ejemplo, a la mayor, esto se lo explicaba antes a Sara, a la mayor le explico cosas de los filósofos, le explico cosas de Platón. El otro día, una vez íbamos de excursión a un río y dije, pues, oye, ¿tú sabes si había un filósofo, Heráclito, que dijo que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río y tal? Y se quedó en plan, ¿cómo que no? ¡Ah, mira, qué bueno! Pues, los patos sí que lo hacen, papá. O sea, entonces yo, vale, pues eso es lo que intento, ¿no? Sí, efectivamente, esa filosofía del sentido común, ¿no? Entonces, bueno, intento un poquito despertarle. Al final tampoco tienes que hacer muchas cosas, porque los niños naturalmente son filósofos, están todo el rato preguntándote ¿por qué? Y lo único que tienes que hacer es no perder la compostura y siempre estar abierto a esas preguntas. O sea que, no, realmente es una cosa muy, muy bonita, sí. Y es bonito lo del asombro, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Como decía Aristóteles, que es uno de tus filósofos preferidos. Pues
Bueno, sencillamente un gran aplauso. Lo conocéis, pues si queréis llevároslo a casa, lo único que tenéis que hacer es, vamos a tener aquí los libros, están los de la editorial, los que queráis un libro, y él va a estar ahí en la mesa y os lo puede dedicar. Y creo que lo vais a disfrutar tanto como habéis disfrutado esta charla, porque el libro tiene el mismo tono. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Enrique, por haber venido, por este rato, por tu manera de ser. Muchas gracias. Gracias.